Muy buena tarde con todos. Siguiendo con los temas de exposición, hoy nos toca ver, ¿no?, una patología que tiene una gran variedad de causas, ¿no?, etiológicas, y es que es un tema muy amplio, como es el abdomen agudo quirúrgico. Como vemos, el abdomen agudo en este siglo, en el siglo XXI, sigue siendo una causa muy importante, ¿no?, de morbilidad y mortalidad en nuestra población, que se ve en los hospitales de todo el mundo. Como sabemos, el dolor abdominal es un síntoma, ¿no?, por el cual acuden los pacientes a emergencias de los hospitales entre un 5 al 10%. El dolor abdominal puede ocurrir, ¿no?, en cualquier etapa de la vida, a cualquier edad, ¿no?, tanto en niños, adultos jóvenes, ancianos, hombres o mujeres. Como sabemos, el dolor abdominal es a menudo una queja inespecífica que muchas veces van a ir acompañados de otros síntomas. Muchos de los pacientes que van a emergencia con dolor abdominal también van a presentar náuseas, vómitos, distensión abdominal, estreñimiento, diarrea y fiebre. Dentro de las causas que van a producir dolor abdominal, vamos a tener dolencias médicas y dolencias quirúrgicas. Y estas causas pueden ser intraabdominales, ya sea de intraperitoneales o extraperitoneales, y causas extraabdominales. Es debido a las causas tan variadas que pueden dar al dolor abdominal, es que se sigue planteando desafíos diagnósticos para todos los médicos que hacen emergencia en los hospitales. En especial para el cirujano general, ¿no?, en decidir, ¿no?, si es un paciente con un abdomen agudo quirúrgico o no quirúrgico. De ahí que es importante diferenciar el concepto, más que todo, de abdomen agudo, ¿no?, de un cuadro de dolor abdominal. Algunos refieren un dolor abdominal agudo y de abdomen agudo. Porque como sabemos, muchas veces el dolor abdominal puede ser por causas banales, ¿no?, y no se va a llegar a un diagnóstico. Otra cosa que tenemos que tener presente es que hay que saber interpretar los signos y síntomas, ¿no?, del dolor abdominal. Como sabemos, esto es muy difícil y para esto se va a requerir conocimientos sólidos y experiencias del médico, ¿no?, que hace emergencias, para ver si es un abdomen agudo o solamente es síndrome doloroso abdominal. De ahí que cuando viene un paciente a emergencia con dolor abdominal, este siempre va a meritar una buena historia clínica, ¿no?, muy detallada, desde que empieza el dolor, ¿no?, y una buena exploración física, sistematizada. Como sabemos, el síntoma principal va a ser el dolor. De ahí que la evolución del dolor es un dato importante y por eso muchas veces se recomienda evitar, ¿no?, dar analgésicos o antibióticos antes que uno establezca la conducta a seguir con el paciente. Como sabemos, y hemos dicho anteriormente, el dolor puede dar a cualquier edad de la vida, ¿no? En niños, el abdomen agudo es mucho más difícil de diagnosticar, porque como sabemos no da buenos datos, y muchas veces los datos son dados por los familiares o por los padres. También en las gestantes también es de difícil diagnóstico, porque como sabemos, el útero grávido va a ocupar gran parte de la cavidad abdominal y muchos de estos pacientes embarazadas, ¿no?, sufren de dolor abdominal, náuseas, vómitos, entonces va a dificultar muchas veces el diagnóstico. De igual manera en los ancianos, ¿no? En los ancianos, como sabemos, la sintomatología se va a presentar tardíamente y esto hace que la mortalidad en ancianos sea mucho mayor. Dentro de las causas de dolor abdominal de origen intraabdominal, vamos a
tener aquellas que son causadas por irritación o inflamación peritoneal, ¿no? Acá vamos a ver los pacientes que tienen peritonitis química o bacteriana, peritonitis primaria, pancreatitis aguda, pacientes con apendicitis, colecistitis, etc. También el dolor puede ser debido a la tensión o efecto mecánico de la serosa de los órganos, ¿no? Tanto huecos como sólidos o macizos, ¿no? Acá vamos a ver en la oclusión intestinal, oclusión biliar, o cuando hay distensión de la causa, ya sea hepática o renal, o cuando un paciente también tiene un aneurisma de aorta. Entonces, eso va a ser causa de dolor intraabdominal. También se puede dar dolor por isquemia, ¿no? Tanto más que todo por infarto intestinal, infarto esplénico, a veces cuando hay torsión de la vesícula biliar, torsión del quiste de ovario, torsión de testículos, o a veces hay necrosis por algún tumor, ¿no? Entre otras causas. Mientras las causas de dolor abdominal extraabdominales, vamos a tener muchas veces las causas torácicas, ¿no? Entonces, una de las principales causas del dolor abdominal que vemos muchas veces en niños son las neumonías basal, ¿no? A veces se puede confundir con una apendicitis, ¿no? También en los pacientes ancianos son el corazón por infartos, pericarditis. Y también enfermedades metabólicas, ¿no? Como tenemos la uremia, la diabetes sacarina, ¿no? Etcétera. De ahí que Backus clasifica el dolor en 3 grupos. En el grupo A dice que o coloca a todos los pacientes con padecimientos intraabdominales que van a requerir cirugía inmediata. En el grupo B son aquellos pacientes que tienen padecimientos abdominales que no requieren cirugía. Y en el grupo C, los pacientes con padecimientos extraabdominales que simulan un abdomen agudo quirúrgico. En el grupo A, como vemos, ¿no? Son aquellos pacientes que van a requerir una cirugía inmediata. Vamos a ver todo paciente que acude a emergencia con una apendicitis aguda complicada, ya sea con una peritonitis, con acceso o perforación, ¿no? Entonces va a tener que ser operado de inmediato. De igual manera, un cuadro de una obstrucción intestinal, siempre y cuando haya una estrangulación. Si hay una estrangulación, tiene que ser operado inmediatamente. Las perforaciones de las vísceras huecas, ¿no? Como vemos en los pacientes que tienen una úlcera péptica perforada, ¿no? O una perforación de urquedor colon, también tiene que ser de inmediato. O pacientes con colestitis aguda, complicada, ¿no? Con piocolecisto, o cuando hay enfisema, ¿no? De las paredes en la vesícula, como vemos en los pacientes diabéticos, que muchas veces se perforan. También en pacientes con aneurisma disecante de la aorta abdominal, trombosis mesentérica, etc. Mientras que en el grupo B vamos a tener padecimientos abdominales que no requieren cirugía. Acá vamos a ver, ¿no? Enfermedades acidopécticas no complicadas, ¿no? Padecimientos hepáticos, como pacientes con hepatitis aguda, accesos hepáticos, padecimientos intestinales, gastroenteritis, infección de vías urinarias, ¿no? Padecimientos ginecológicos, ¿no? Una enfermedad pélvica inflamatoria, una peritonitis primaria. Como vemos, la peritonitis primaria muchas veces se ve en pacientes cirróticos, ¿no? Y hemorragia intramural, a veces de intestino grueso, secundaria anticoagulantes, alguien que está de anticoagulantes. Mientras que en el grupo C vamos a tener padecimientos extraabdominales que van a simular un abdomen agudo, ¿no? Acá tenemos el infarto agudo de miocardio, ¿no? La parte inferior y posterior del corazón, una pericarditis aguda, una congestión pasiva del hígado, una neumonía, cetoacidosis diabética, etc. En este cuadro vamos a ver, ¿no? Cuando el paciente viene con un dolor abdominal agudo, este dolor abdominal agudo nos puede dar un abdomen agudo quirúrgico o un abdomen agudo médico. Como sabemos, si es un abdomen agudo quirúrgico, la solución va a ser la cirugía de urgencia, ¿no? El problema es cuando no se llega a un diagnóstico rápido y preciso y se retrasa la operación. Esto hace que muchos de estos pacientes se compliquen, ¿no? Con enfermedades más graves y que les puede llevar a la muerte, como pacientes que tienen peritonitis, ¿no? Mientras que el dolor abdominal agudo, ¿no? Puede dar también un abdomen agudo médico. Como sabemos, si es un abdomen agudo médico, la solución va a ser el tratamiento médico. El problema está
que muchos de estos pacientes que tienen abdomen agudo médico, hay una duda diagnóstica y a veces el cirujano lo opera. Entonces, cuando opera el cirujano, va a ser una laparotomía en blanco y va a ser una operación innecesaria que va a aumentar la morbilidad. Entonces, ya yendo a lo que es un abdomen agudo quirúrgico, nosotros podemos definirlo, ¿no?, como un síndrome caracterizado por dolor abdominal de instalación aguda. Entonces, normalmente el paciente estaba sano antes de que aparezca el dolor. Entonces, es una instalación aguda, con duración en casos mayor de 6 horas, que este dolor va a ser progresivo y potencialmente mortal si no se da un tratamiento adecuado. Esto va a ocasionar alteraciones tanto locales como sistémicas en el paciente, que muchas veces van a depender de la etiología y la etapa evolutiva de la enfermedad. Por lo tanto, un paciente que viene con este tipo de molestia y dolor va a requerir un diagnóstico rápido y preciso para un tratamiento quirúrgico de emergencia. Como sabemos, ¿no?, el dolor es el síntoma principal del abdomen agudo quirúrgico. De ahí que tenemos que saber los tipos de dolor que están relacionados con el abdomen agudo. Como sabemos, hay un dolor de tipo visceral, de tipo somático y un dolor referido. El dolor visceral se va a originar más que todo en las paredes de los órganos huecos y las cápsulas de los órganos sólidos, ¿no? Normalmente, los órganos huecos van a doler por la distensión de sus paredes, por el aumento de la contractibilidad, por la isquemia, necrosis de infección, mientras que los órganos sólidos va a haber dolor cuando se distienden las cápsulas que lo revisten. Este dolor, ¿no?, normalmente va a ser sordo y mal localizado, que el paciente normalmente lo refiere que lo siente en la línea media. Normalmente es de tipo cólico, urente y muchas veces intermitente. Su localización en la región abdominal es el origen embrionario del órgano enfermo. Como vemos acá en esta foto, ¿no?, el dolor va a ser en la región epigastrio cuando todos los órganos que derivan del intestino anterior. Acá tenemos el hígado, vías biliares, del estómago, ¿no?, la parte proximal del duodeno y el páncreas. Mientras que los que derivan del intestino medio, ¿no?, el dolor se va a ubicar en la región periumbilical. Los órganos son el duodeno distal, yeyuno ilio y el tercio proximal del colon. Mientras que en la región suprapúbica o hipogástrica, ¿no?, normalmente van a ser los órganos que derivan del intestino posterior, ¿no?, como tenemos el colon, 2/3 del colon distal y el recto, ¿no?, va a estar el dolor en la región suprapúbica. Hay que tener en cuenta que algunos pacientes van a referir el dolor como una sensación de plenitud. Mientras que el dolor somático, este sí es un dolor ya mucho más agudo, ¿no?, es intenso y se localiza. Muchas veces el paciente puede con sus dedos señalar dónde está el dolor más intenso. Este se va a agravar con los movimientos del que hace el paciente, ¿no?, y va a aumentar con la palpación. Entonces el paciente muchas veces, ¿no?, cuando es traído de emergencia con una peritonitis, con dolor somático, ¿no?, entonces va a sentir todos los baches del carro, ¿no? Cada vez que siente un bache va a tener mucho dolor. Va a aumentar con la palpación. Si uno le hace una palpación, el dolor va a haber una reacción peritoneal. Esto es debido más que todo a una irritación química o inflamatoria de las terminaciones nerviosas que van a estar localizadas tanto en el peritoneo parietal, en la raíz del mesenterio y en el diafragma. Mientras que el dolor referido es aquella que se percibe en zonas distantes al sitio de la lesión, ¿no? Entonces acá tenemos, por decir, la vesícula biliar con una colecititis aguda, el dolor se va a sentir en el borde inferior de la escápula derecha, ¿no? Entonces un dolor referido. De igual manera, ¿no?, podemos tener también, si tenemos una perforación de una úlcera péptica, va a inflamar el diafragma y va a tener un dolor en el hombro derecho. Si tenemos una litiasis renal, va a haber un dolor que va a irradiar hacia los genitales externos, tanto ya sea de varones o de mujeres.
Entonces, hay que ver siempre, ¿no?, las características del abdomen agudo, ¿no? Como sabemos, el abdomen agudo va a ser causado por agresión al compartimiento peritoneal, ¿no? Y va a tener como síntoma principal el dolor abdominal. Como sabemos, la cavidad peritoneal es una unidad neuroinmunohumoral que se encuentra perfectamente capacitada para una profunda respuesta a cualquier agresión a este compartimiento. La agresión a la cavidad peritoneal va a despertar una respuesta general inflamatoria común que fisiopatológicamente cursa en 4 fases, ¿no? Si no se le da tratamiento, va a tener 4 fases. La fase de ataque, ¿no?, de la causa, la idiopatogénica, la fase de respuesta inflamatoria local, si no se soluciona, va a la fase de respuesta inflamatoria sistémica y no puede llegar a la fase de fracaso o fase de la muerte del paciente. En este esquema vemos la primera fase, la fase de ataque, pueden ser aquellos que atacan directamente al peritoneo, ¿no?, como en el abdomen agudo peritonitis, ya sea una peritonitis primaria, secundaria, ¿no?, bacteriana, un abdomen agudo traumático, o primero ataca a las vísceras, como en obstrucción intestinal o en la isquemia de las vísceras, ¿no? Entonces, una vez que hay un ataque a la cavidad peritoneal, el organismo va a defenderse mediante la fase de respuesta inflamatoria local. Acá lo que va a hacer el peritoneo va a ser un aclaramiento peritoneal, ¿no? Entonces va a haber una gran cantidad de exudado dentro de la cavidad, ¿no? Y esto nos va a dar una respuesta inmune peritoneal, ¿no?, mediante la respuesta inmune celular y la respuesta inmune humoral, ¿no? Hacia que se activa la defensa tanto fagocíticas como linfocíticas. Y también va a estimular la producción de trombina y esta a su vez de fibrina, ¿no? Hace que ya el epíclon se pueda pegar, ¿no?, o plastronar, ¿no?, y para aislar el foco infeccioso del resto de la cavidad. Si que no hay un tratamiento en esta fase, puede pasar la fase de respuesta inmunitaria sistémica, ¿no? En la fase de respuesta sistémica puede ir a un SIRS, ¿no?, a un síndrome de respuesta, se puede instalar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Y esto debido más que todo a una excesiva intensidad de proinflamatorios, ¿no?, que nos pueden llevar a lesiones vasculares, lesiones de endotelio vasculares, y nos puede llevar a la muerte. El foco infeccioso, ¿no?, nos puede llevar a una sepsis grave, a un shock séptico, ¿no?, donde hay una disminución de la microcirculación, ¿no?, hay una hipoperfusión y una hipoxia, y nos puede llevar también a la muerte. Otras de las cosas que también se pueden dar, ¿no?, en esta fase, en la tercera fase, fase inflamatoria, es la hipovolemia y la hipoperfusión. Como sabemos, acá hay una gran pérdida de líquido, ¿no?, a nivel peritoneal, y esto nos puede llevar a un síndrome hipovolémico, a un shock circulatorio y a la muerte. Y la última, que acá puede haber una hipertensión intraabdominal. Y esta es causa más que todo, porque como hay bastante líquido, hay astas paréticas, ¿no?, o sea que no se movilizan, se llenan de líquidos, se pierde, y aumenta la presión intraabdominal. Como sabemos, la presión intraabdominal normal es de 5 a 7 milímetros de mercurio, pero estos pueden aumentar sí que aumenta la presión intraabdominal y no debe haber a un síndrome comportamental con dificultad, más que todo, ¿no?, en la irrigación de los órganos intraabdominales, la circulación esplénica, ¿no? Este síndrome comportamental nos puede llevar también a la muerte. Friedman clasifica, ¿no?, el abdomen agudo en 5 tipos: el abdomen agudo inflamatorio, el obstructivo, perforativo, hemorrágico y vascular oclusivo. En el inflamatorio, ¿no?, tenemos la causa más común, la apendicitis y la colecistitis, pero también puede haber diverticulitis, pancreatitis, salpicitis. En el obstructivo tenemos más que todo, ¿no?, la obstrucción intestinal por vías adherencias, ¿no? Pero hay también que ver, ¿no?, también puede haber neoplasias,
volvulus, ¿no? Los bezoar, sabemos los bezoar, puede ser el tico bezoar, el fito bezoar, también los parásitos en niños desnutridos, ¿no? El perforativo, tenemos la úlcera gástrica duodenal, ¿no? Que antes se veía con mayor frecuencia, ahora se ve muy poco ya, porque hay nuevos medicamentos, ¿no? La úlcera ileal, neoplasia perforada, los fecalomas. El hemorrágico, podemos ver en una gestante, ¿no? Con embarazo ectópico roto, ruptura de hematoma hepático, esplénico, aneurisma de aorta. Y el vascular oclusivo, tenemos más que todo la isquemia mesentérica y la trombosis mesentérica o alguna estrangulación de alguna asa. Como vemos, en abdomen agudo inflamatorio, la principal causa, ¿no? Es la apendicitis aguda, que es la operación que se realiza con mayor frecuencia en todos los hospitales del mundo, ¿no? Es la urgencia más frecuente. Tenemos también la colestitis aguda, la colangitis aguda, que muchas veces viene con colangitis. Acá el tratamiento a veces no es primero la cirugía, sino de comprimir la vía biliar mediante la CEP, la colangiopancreato endoscópica retrógrada, ¿no? La diverticulitis aguda de colon, diverticulitis de Meckel, a veces accesos hepáticos, que muchas veces los accesos hepáticos no se operan y se hacen un drenaje percutáneo con ayuda radiográfica, ¿no? Y acceso del SOA. En el obstructivo, como sabemos, la causa principal de un abdomen agudo obstructivo es debida a vías y adherencias que normalmente son postquirúrgicas, ¿no? Pocas veces tenemos vías congénitas, ¿no? Que nos causan un problema obstructivo. Es la principal causa de obstrucción intestinal. La segunda causa es las hernias encarceradas, ¿no? Más que todo vemos en encarcerada en la región inguinal o umbilical. También puede ser neoplasias malignas o gastrointestinales, más que todo en el colon, ¿no? El sigmoideo, invaginación intestinal, polvo intestinal. El hilio biliar también es una de las causas de una obstrucción intermedia, ¿no? Y ese es debido al paso de un cálculo de la vesícula del duodeno, ¿no? A través de una fístula, y este cálculo va y se impacta en la válvula ileocecal, produciendo la obstrucción intestinal intermedia, ¿no? En los niños lactantes, vamos a ver la estenosis hipertrófica de píloro, ¿no? En lo que respecta al abdomen agudo perforativo, tenemos que la principal causa es la úlcera péptica perforada, pero también puede darse también por traumatismos abdominales, tanto abiertos como cerrados, ¿no? También puede ser tumor intestino delgado o grueso que se perfora, o una diverticulitis perforada, como vemos que se ve en la con mayor frecuencia en los pacientes ancianos, ¿no? En lo que respecta al abdomen agudo hemorrágico, una de las principales causas tenemos el embarazo ectópico roto, ¿no? También los traumatismos de órganos sólidos, tanto abiertos como cerrados, ¿no? Normalmente en los cerrados hay una lesión tanto del hígado como el vaso, que son los más frecuentes, ¿no? Y también a veces del mesenterio. En la ruptura o fisura del aneurisma de la aorta abdominal, fisura aortoentérico, las angiodisplasias que se ven con mayor frecuencia, ¿no? A nivel del colon ascendente. La úlcera péptica hemorrágica también podemos ver. Acá tenemos, por decir, un traumatismo abdominal cerrado con lesión del hígado, ¿no? Lo que no va a producir un síndrome hemorrágico. Inavacular oclusivo, vamos a tener la trombosis o embolia mesentérica, la colitis isquémica, la torsión ovárica y las hernias estranguladas, ¿no? Acá tenemos, por decir, una torsión ovárica con necrosis, ¿no? Es importante saber también, ¿no? La causa más frecuente de abdomen agudo según su localización, ¿no? Tenemos la colitis aguda en el hipocondrio derecho, ¿no? En la fosa ilíaca izquierda, derecha, la apendicitis, en la izquierda tenemos la diverticulitis, ¿no? Entonces hay causas, ¿no? Que se van a ver con mayor frecuencia, ¿no? De acuerdo a donde está localizado la patología. Entonces, en lo que respecta a la etiología inflamatoria de un abdomen agudo, como sabemos, el paciente va a referir un dolor tipo somático, ¿no? Viento más que todo porque hay una irritación, ¿no? Del peritoneo parietal. Entonces, el dolor va a ser continuo, ¿no? Va a estar bien localizado y que va a aumentar con los movimientos y con los incrementos de presión abdominal cuando hace la maniobra valsalva, cuando el paciente hace tos, esfuerzo,
Por lo que el paciente muchas veces, cuando llega al consultorio, trata de estar inmóvil con las piernas, ¿no?, dobladas, con las rodillas dobladas, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando afecta todo el peritoneo parietal anterior, se puede producir una contractura muscular refleja de la pared abdominal, lo que se llama abdomen en tabla. Entonces, dentro de las causas de irritación peritoneal tenemos, ¿no?, la de contenido gastrointestinal, intestinal y biliar, que son debidas a perforaciones, ¿no?, gastrointestinales, gastroduodenales, intestinales o del ciclo biliar. El dolor en estos pacientes van a referir con un dolor intenso, muy intenso, tipo puñalada, que va seguida muchas veces de contractura abdominal difusa, lo que llamamos abdomen. También pueden causar irritación peritoneal la pus o el contenido colónico, ¿no? Esto es más que todo cuando hay una gangrena o perforación del apéndice o de una diverticulitis o una tumoración de colon, ¿no?, cuando está gangrenado o perforado. Acá la contractura abdominal va a ser menos intensa, pero sí va a haber un mayor compromiso del estado general, porque como sabemos, acá va a haber muchos gérmenes, ¿no?, una patología bacteriana, y va a tener el paciente riesgo de shock séptico, ¿no?, así que no se da el tratamiento adecuado y rápido, ¿no? También puede causar irritación peritoneal, el hemoperitoneo, ¿no?, o la rotura de vejiga, ¿no? Esto mayormente va a dar una irritación peritoneal, pero de menor intensidad. En lo que respecta a la abdomen agudo de etiología obstructiva, ¿no?, vamos a tener que el dolor va a ser de tipo visceral. Como sabemos, este dolor de tipo visceral siempre va a ser mal localizado, ¿no?, y en ocasiones va a ser cólico e intermitente, ¿no? Normalmente el paciente va a referir que el dolor no se va a modificar con los movimientos ni con los incrementos de la presión abdominal. Eso sí, cuando el paciente viene con un dolor abdominal tipo visceral, va a tener algunos signos vagales. El paciente viene a veces con náuseas, vómitos, que van a calmar una vez que vacíe el estómago. Puede haber sudoración profusa y a veces hipotensión. Dentro de las causas de obstrucción mecánica, ¿no?, vamos a tener aquella debida a una obstrucción del intestino, obstrucción biliar o obstrucción urinaria, ¿no? Como sabemos, en la obstrucción intestinal, este es más frecuente por bridas y adherencias posoperatorias, ¿no?, y también por hernia de la pared abdominal y tumores estenozantes del colon, ¿no? Acá el paciente va a referir un dolor periumbilical o difuso. Al principio va a ser intenso, tipo cólico, pero luego se hace menos intenso y continuo, una vez ya que se agotan, ¿no?, la fibra, la contractura de las fibras musculares, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando existe estrangulación, ¿no?, del asa comprometida, ¿no?, es una oclusión en asa cerrada, como vemos en el bulbo sigmoide, va a haber un empeoramiento rápido del estado general, más que todo por la isquemia intestinal y por la translocación bacteriana, ¿no? En la obstrucción biliar es más que todo debida a la litiasis biliar. El dolor va a ser cólico, se va a localizar en el hipocondrio derecho, en el epigastro, y como sabemos, se va a irradiar al borde inferior de la escápula derecha. Mientras que en la obstrucción urinaria, es más que todo por litiasis renal, el dolor va a ser un cólico, dolor tipo cólico, muy intenso. El paciente muchas veces no va a encontrar una posición que lo alivie, ¿no?, y el dolor se va a localizar a lo largo del trayecto ureteral irradiado hacia los genitales, ¿no? Entonces, este es un dolor más intenso que el paciente prácticamente se mueve para todos lados y no le calma el dolor. Mientras que en la etiología isquémica del abdomen agudo, esto se puede producir por oclusión vascular mesentérica, obstrucción intestinal con estrangulación o torsión de un guarro intraabdominal, ¿no? Cuando es vascular mesentérica es debido a tromboembolias o debido a bajo gasto cardíaco. El tipo de inicio es tipo visceral, ¿no?, mal no está bien localizado, la región periumbilical, pero ya cuando afecta a la pared intestinal, cuando hay isquemia, necrosis, ya se hace somático. Y acá ya sí ya presenta signos de irritación peritoneal. Hay hilo paralítico, ¿no?, y va a empeorar el estado general del shock. Mientras que en obstrucción intestinal con estrangulación, vamos a ver, ¿no?, en los pacientes con bóveda de intestino, ¿no?, pero siempre que haya una rotación mayor de 180 grados, o en la cerna de la pared abdominal estrangulada, ¿no? Mientras que en la torsión de un órgano intraabdominal, normalmente, el más frecuente, tenemos la torsión de ovario o de trompa, es menos frecuente del estómago, ¿no?
Mientras que en etiología traumática, un abdomen agudo de etiología traumática, como sabemos, el abdomen agudo traumático puede ser consecuencia de un traumatismo tanto cerrado como abierto, ¿no? El cerrado, si hay contusión nomás de la pared, ¿no? Abdominal, y la cual se encuentra íntegra, ¿no? O abierto cuando ya hay una solución de continuidad por arma blanca o arma de fuego que se ve con mayor frecuencia. Como sabemos, las lesiones intraabdominales y la represión general van a depender del foco traumático y del punto de agresión a nivel del abdomen. Cuando tenemos un trauma abdominal cerrado, va a destacar siempre la ruptura, puede ser del hígado, del vaso o del mesenterio. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que también a veces puede afectar una víscera hueca, ¿no?, y esto nos puede llevar a un cuadro de peritonitis. Normalmente cuando el paciente viene con un trauma abdominal de una víscera sólida, va a venir con un cuadro de hipovolemia y shock, ¿no?, hipovolémico. El diagnóstico de un abdomen agudo sigue siendo hoy en día mediante una buena y detallada anamnesis seguida de una buena exploración clínica completa, ¿no? O sea, sigue siendo, con esto se dice que se puede llegar a un diagnóstico hasta casi un 60% de los pacientes. Pero también nos ayuda al diagnóstico de abdomen agudo, examen de laboratorio y la radiografía simple de abdomen. Generalmente con esto muchas veces llegamos a un diagnóstico y vamos a necesitar confirmar el diagnóstico mediante ecografías o tomografías computarizadas. Pero si todavía hay duda diagnóstica, pese a tener la tomografía, a veces es necesario llegar a una laparoscopía o una laparotomía exploradora diagnóstica, ¿no? Ahora se está usando mucho la laparoscopía porque ya se encuentra en muchos hospitales y ya se puede utilizar en emergencia. En lo que respecta a la anamnesis, la entrevista que uno debe hacer al paciente se debe centrar más que todo en 3 puntos esenciales, ¿no? Los antecedentes clínicos del paciente, la epidemiología del dolor, que es importantísimo, y los síntomas asociados. Dentro de los antecedentes del paciente tenemos siempre preguntar la edad y el sexo, porque como sabemos hay enfermedades que se ven con mayor frecuencia según la edad, ¿no? Si tenemos niños, ¿no?, o lactantes, van a ser enfermedades congénitas. Si tenemos un adulto joven, mayormente la apendicitis, ¿no?, es la banderada de los abdomen agudos quirúrgicos, ¿no? Y en los ancianos es la diverticulitis. En el sexo también es importante porque la colecitis aguda es más frecuente en el sexo femenino. Hay que tener en cuenta la patología previa conocida del paciente, ¿no? Hay que preguntarle si es diabético, si sufre de úlcera péptica, de colelitiasis, etc., ¿no? Hay que ver los hábitos tóxicos del paciente, como son si es paciente toma licor, alcoholismo, tabaquismo o ingiere drogas, ¿no? Las intervenciones quirúrgicas previas que ha tenido el paciente, ¿no?, de que ha sido operado, ¿no? También si tenemos intervención quirúrgica, también tenemos que pensar que si viene un cuadro obstructivo puede ser debido a un vías de adherencia, ¿no? En caso de mujeres es importante la información en relación con su historial obstétrico y ginecológico. También el consumo de fármacos, ¿no? Como sabemos, mucha gente toma AINES, ¿no? Esto nos puede producir perforaciones de úlceras pépticas, ¿no?, sangrado, o también a veces también toma anticoagulantes, ¿no? Los antecedentes familiares, ¿no?, de qué enfermedad, de qué patología sufren, ¿verdad? Para ver, a veces también el cáncer tiene que ver problemas nos puede causar un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Historia de viaje reciente, ¿no? Pacientes que muchas veces viajan al exterior y pueden tener problemas gastrointestinales. Entonces, en lo que respecta a la semiología de dolor, como sabemos, el dolor es el síntoma fundamental o síntoma guía del cuadro de abdomen agudo. Por lo cual es muy importante siempre investigar todas las características de dolor, ¿no? La forma de comienzo, ¿no? Si es súbito, ¿no?, o es progresivo. Esto nos va a indicar de la gravedad del proceso que lo origina. Si es súbito, se supone que va a ser mucho más grave que uno que es progresivo, ¿no? La localización constituye una valiosa ayuda para el diagnóstico, ¿no? Debemos estar locados si está en el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, en el fósil izquierda, en la región en el mesogastrio, en el epigastrio, en la fósil derecha. Entonces, esto nos va a ayudar, ¿no?, a una posibilidad diagnóstica. La intensidad también es importante, ¿no?
pero no es muy fiable muchas veces porque es subjetivo, ¿no? De acuerdo al paciente, ¿no? Pero si es de gran intensidad, se supone que es una patología mucho más grave que si no tiene mucha intensidad. El carácter, si es continuo o intermitente, va a ser continuo cuando hay inflamación del peritoneo parietal o intermitente, un cuadro obstructivo, ¿no? La irradiación, como vimos, ¿no? A veces puede haber no va a proporcionar información útil para el diagnóstico, ¿no? Como en la colecistitis, que va a irradiar al borde inferior del escápulo derecha, ¿no? O a veces la pancreatitis, que se irradia en forma de cinturón, ¿no? Y también los factores que modifican el dolor, sobre todo la ingesta, ¿no? Si nosotros tenemos una úlcera péptica no complicada o una gastritis, con la ingesta de alimentos va a mejorar. Pero si uno tiene un cuadro de obstrucción, va a empeorar, va a vomitar, ¿no? La posición, los vómitos y la deposición también son importantes, ¿no? Normalmente en cuadros obstructivos no hay deposiciones, pero en algunos pacientes con apendicitis pueden haber diarrea, ¿no? Los vómitos también muchas veces, los vómitos pueden ser característicos de obstrucción intestinal, si es un vómito biliosos, ¿no? Son por obstrucción alta, si son ya vómitos fecaloideos, obstrucción baja, ¿no? Acá vamos a ver, ¿no? En este cuadro, la causa de dolor según la cronología de desinstauración. Vemos, ¿no? Que puede ser súbita, rápida o gradual. Como vemos, una instalación súbita se va a instalar en segundos y esto es una patología grave, ¿no? Como tenemos una ruptura también de aorta, ruptura de esófago, ruptura de ducto gástrico, embarazo ectópico, ¿no? Ruptura de embarazo ectópico, acceso intraductal, etcétera, ¿no? Es rápida cuando se instala en minutos. Acá tenemos la pancreatitis aguda, cólico biliar, cólico renal, diverticulitis perforada, obstrucción y estrangulación. Y es gradual que se instala en horas, ¿no? Como vemos en los cuadros que vienen con apendicitis, ¿no? Por eso muchos pacientes que vienen a veces recién instalándose la apendicitis son dados de alta en los hospitales y después vienen complicados, ¿no? La diverticulitis, la colecistitis, la obstrucción intestinal. Entonces, acá vemos las causas más frecuentes de dolor abdominal según su localización. Como sabemos, si uno viene paciente con dolor abdominal en el hipocondrio derecho, siempre tenemos que pensar en la patología de vesícula de vías biliares, ¿no? O de hígado. Mientras que en la fosa ilíaca derecha, bueno, si es tanto hombre o mujer, en apendicitis aguda, pero si es mujer, podemos pensar en problemas tanto de ginecología como salpingitis, endometriosis o un embarazo ectópico. Mientras que en la fosa ilíaca izquierda, ¿no? Siempre tenemos que empezar con una diverticulitis aguda, ¿no? Lo que dicen apendicitis del lado izquierdo, ¿no? Pero también, ¿no? Si son pacientes femeninos, puede haber salpingitis, embarazo ectópico. Entonces, ¿cuáles son los síntomas asociados que a veces se ven en un paciente con un abdomen agudo, ¿no? Normalmente a veces mucho vemos la anorexia, ¿no? Como sabemos, la anorexia es un síntoma inespecífico que se va a asociar muchas veces a la frecuencia de abdomen agudo, más que todo en las apendicitis. Cuando uno viene, paciente con una sospecha de apendicitis, uno siempre pregunta, ¿cómo está su apetito? ¿No? El paciente dice, no tengo apetito, está disminuido, ¿no? Entonces, un gran porcentaje, más del 60% está, el paciente refiere a anorexia. Las náuseas y vómitos también son síntomas inespecíficos, ¿no? Pero hay que ver su cronología. Normalmente, la náusea y vómitos se debe presentar después que se instala, ¿no? El cuadro de dolor abdominal, porque si instala antes, entonces puede pensar una causa médica. Entonces tiene que instalarse después de que empieza el dolor abdominal. El contenido nos puede orientar hacia un diagnóstico, como dije anteriormente, ¿no? Si son vómitos vilosos, ¿no? Gástricos, puede ser una obstrucción alta, o si son fecaloideas, obstrucción baja, ¿no? El tránsito intestinal, normalmente vamos a ver pacientes que vienen normalmente con estreñimiento. Y esto, como vemos, ¿no? Eh, vemos con mucha frecuencia en pacientes con obstrucción intestinal. Nosotros cuando vienen con están distendidos, todo, preguntamos si elimina flato, da deposiciones, el paciente va a decir que no. La fiebre también es otro síntoma importante a analizar su intensidad y su cronología de aparición. Normalmente, si el paciente viene eh, con una fiebre alta, ¿no? Recién se instala el dolor y está con una fiebre alta, todo, entonces nosotros podemos pensar mayor de 38 grados, 39 grados, puede ser un problema neumónico, una infección de vías urinarias. Pero si la fiebre se instala después de que ya empezó el dolor abdominal, entonces podemos pensar en una complicación, ¿no? Con una cuestión inflamatoria, ¿no? Como una peritonitis.
En lo que respecta a la exploración física, siempre uno debe hacer una exploración física completa y sistematizada, ¿no? Más que todo prestando atención a unos diferentes aspectos como son la exploración general, la exploración abdominal y la exploración rectal y urogenital. Cuando hace uno la exploración general, siempre es importante ver la impresión y la presión del estado general y la actitud del paciente. Uno tiene que ver, ¿no? Cómo llega el paciente, si llega caminando, si llega en silla de ruedas, si llega en camilla, ¿no? Si vemos un paciente, cuando vamos a examinar un paciente inquieto, con dolor abdominal intenso, que no cede con ninguna postura, nosotros podemos pensar que se trata de un cólico renal. Pero si vemos al paciente inmóvil, ahí en la camilla, inmóvil, postrado, con las piernas flexionadas, hace pensar que el paciente tiene una peritonitis, ¿no? Tiene un problema de inflamación del peritoneo. Si vemos un paciente inquieto, sudoroso y pálido, esto nos debe sospechar de un cuadro de shock, ¿no? Que puede ser debido a un shock séptico, un shock hipovolémico o un shock cardiogénico, ¿no? Otra cosa que tenemos que siempre ver en los pacientes son los signos vitales, ¿no? En los signos vitales tenemos que ver la frecuencia cardíaca, ¿no? Como está su frecuencia, normalmente debe estar menos de 100. La frecuencia respiratoria, su presión arterial, ¿no? No debe estar hipotenso, la temperatura, ¿no? Esto nos va a informar que todo de cómo se encuentra el estado hemodinámico del paciente y la gravedad del cuadro. Siempre en un paciente hay que ver o valorar el grado de hidratación, ¿no? Como sabemos, muchos de los pacientes con dolor abdominal no ingieren alimento y vienen muchas veces hidratados o vienen con cuadro de obstrucción, hacen con tercer espacio, vienen deshidratados. Entonces hay que ver cómo está la hidratación y la coloración de piel y mucosa, ¿no? Hay ver si hay palidez, porque puede estar perdiendo sangre, si hay cianosis, si hay ictericia, si tiene problemas de hígado y vías biliares, ¿no? Siempre, en todo paciente que se le hace exploración general, no hay que olvidar siempre la ocultación cardíaca y pulmonar, ¿no? Como le digo, muchas veces pueden tener neumonías basales y esto puede ser causa de dolor abdominal. A la exploración abdominal vamos a llevar a cabo mediante la inspección, la ocultación, la palpación y la percusión. Dentro de esto, la palpación es la más importante, ¿no? Cuando hace una exploración abdominal en un paciente con abdomen agudo. A la inspección tenemos que ver, ¿no?, la forma del abdomen. Si es un abdomen distendido, excavado, ¿no?, plano, ¿no?, si se moviliza o no se moviliza con la respiración. Como sabemos nosotros, la persona o el adulto tiene una respiración, ¿no?, tóraco-abdominal, pero cuando tiene un problema de dolor abdominal con peritonitis, entonces no moviliza el abdomen. Entonces nosotros podemos pensar que tiene una peritonitis. Hay que ver la presencia de cicatrices, ¿no? Siempre a ver si tiene operaciones anteriores. Hay que siempre evaluar todos los orificios, ¿no? Por las hernias, ¿no? Hay que ver si muchas veces el paciente viene con un cuadro de obstrucción abdominal y tiene otra cosa y es una hernia encarcerada, ¿no? Hematomas o signos inflamatorios. También a veces en pacientes que tienen pancreatitis aguda grave podemos ver el signo de Cullen, ¿no?, en la región periumbilical, o el signo de Greig-Turner, ¿no?, en las partes laterales. En la ocultación, siempre uno debe ocultar los ruidos hidroaéreos, ¿no? Como sabemos, los hidroaéreos que podemos ocultar son de 10 a 20 por minuto, ¿no? Pero a veces pueden estar abolidos, disminuidos o aumentados, ¿no? Normalmente se están disminuidos, ¿no?, en cuadro de obstrucción intestinal y aumentados en la gastroenterocolitis o cuando recién se está instalando el cuadro obstructivo para tratar de vencer, ¿no?, la obstrucción. Hay que ver también el sonido, el timbre de los ruidos. Si son metálicos, vamos a ver en un caso intestinal, ¿no?, son sonidos de lucha, ¿no? También podemos ocultar soplos vasculares. Cuando escuchamos soplos vasculares en el abdomen, nos pueden sugerir la existencia de un aneurisma de una arteria, como es la arteria aorta, ¿no? A la palpación siempre se recomienda comenzar por la zona contraria a la ocasión dolor, ¿no? Siempre primero, ¿no?, hacer el examen donde no hay dolor y terminar en el sitio del dolor, ¿no? Normalmente se hace una exploración superficial y profunda, ¿no?, para ver si hay dolor, ¿no?, a la palpación superficial profunda,
Vemos a ver si hay crecimiento de los órganos intraabdominales, tanto del hígado, del vaso, o si palpamos alguna masa abdominal. Y muchas veces vamos a buscar algunos signos, ¿no? De acuerdo a la patología que podemos pensar que tiene el paciente, ¿no? Podemos, si pensamos que tiene un apendicitis, vamos a tratar de buscar los signos de McBurney, Brumberg, Roxy, signos del psoas, signo del obturador. Si pensamos en un cuadro de colecitis aguda, el signo de Murphy. Y si encontramos signos de Jenau de Musi, quiere decir que es un abdomen agudo quirúrgico porque hay reacción en toda la reacción peritoneal en toda la cavidad peritoneal. En la percusión vamos a ver, ¿no? Si hay timpanismo. Si hay timpanismo, nos va a indicar que hay aumento de aire, puede ser intraabdominal o extraabdominal, ¿no? En caso de obstrucción intestinal, o aire libre en caso de perfusión de víscera hueca, ¿no? Como vemos ahí, cuando hay perfusión de la úlcera péptica, hay aire libre o cualquier parte de una víscera hueca. Si encontramos matidez, indica la existencia de masas o visceromegalias, y si vemos una matidez desplazable, esto nos va a subir que hay líquido o líquido ascítico, ¿no? Como sabemos, el signo de Hover se presenta cuando desaparece la matidez hepática, más que todo cuando hay neumoperitoneo por perforación de una úlcera péptica. Otra de las cosas que siempre tiene que hacer, también pidiendo el permiso al paciente, es la exploración rectal y urogenital, ¿no? Con esto, la exploración rectal nos va a permitir comprobar la existencia de masas tanto intra como extraluminales, ¿no? A veces podemos encontrar fecalomas, tumores a nivel del recto, ¿no? Y también si hay sangre, moco, pus, ¿no? A veces también uno puede palpar el fondo del saco de Douglas, donde a veces puede haber protrusión o dolor, y esto nos puede dar un cuadro inflamatorio como la apendicitis, ¿no? Cuando toda mujer en edad fértil que tiene dolor en el abdomen inferior, siempre hay que hacer un examen urogenital, ¿no? Es importantísimo. En este cuadro vamos a ver los signos invariables de abdomen agudo quirúrgico, que tienen que ser de todas maneras operados, ¿no? Cuando hay una contractura abdominal involuntaria, como el abdomen en tabla, ¿no? En la peritonitis generalizada. Cuando hay una distensión abdominal asimétrica, ¿no? Como vemos en el bólulo sigmoide, tanto una distensión abdominal asimétrica. Cuando hay una percusión dolorosa del abdomen, cuando hace uno la percusión abdomen y duele, también es un cuadro, ¿no? Con una lesión peritoneal. Un dolor a la compresión brusca del abdomen, ¿no? Cuando hay una hipersensibilidad de la piel, de la pared abdominal, eso vemos a veces en la apendicitis que recién está empezando, en un abdomen inmóvil involuntariamente, o un traumatismo abdominal de aparición brusca, ¿no? Un tumor abdominal, como vemos ahí en las cernas que se encarcera o se estrangula, ¿no? Se puede hacer un ejercicio, ¿no? Aumento de la presión intraabdominal. Dentro de las pruebas complementarias, ¿no? Que tenemos que hacer en todo paciente después de haber hecho un buen examen, una buena análisis de un examen físico, tenemos algunas pruebas complementarias que nos van a ayudar a llegar a un diagnóstico, ¿no? Definitivo, ¿no? Normalmente esto se va a realizar de acuerdo al estado general del paciente y la localización del dolor. Entonces esto nos va a determinar las pruebas complementarias necesarias, ¿no? Entonces, pensando, ¿no? ¿Dónde está localizado? Y la posibilidad diagnóstica, tenemos que hacer la prueba de laboratorio, electrocardiograma y técnica de imagen. En la prueba de laboratorio siempre vamos a pedir nosotros un hemograma completo, ¿no? Para ver si hay leucocitosis o no hay leucocitosis con desviación izquierda, ¿no? Si hay el hematocrito, la hemoglobina está disminuida, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que un hemograma, por decir, de un anciano, normalmente no va a presentar leucocitosis o un inmunodeprimido, ¿no? Entonces que no nos ayuda para un diagnóstico, pero sí, ¿no? Para descartar otras cosas. Si uno piensa en el paciente que tiene una pancreatitis, entonces le va a crear amilasa silipasa, ¿no? Que cuando están elevados más de 3 veces sus valores normales, podemos empezar un cuadro de pancreatitis. El perfil hepático, cuando vamos a pedirle a todo paciente que podemos pensar que tiene problemas de vesícula de vías biliares, ¿no? Los electrolitos del paciente deshidratado, la glucosa, pues si pensamos que es un paciente diabético, la urea creatinina para ver cómo está el funcionamiento renal. Perfil de coagulación, siempre hay que pedir a un paciente, porque muchas veces va a ser operado, la orina para descartar infecciones, y siempre en mujeres en edad fértil, la prueba de embarazo, ¿no? Hay que realizarla, ¿no? Entonces, pero también te pueden hacer otras pruebas, ¿no? De acuerdo, como le digo, a la patología que uno piensa que puede tener para descartar. El electrocardiograma
se debe realizar en todo paciente anciano con dolor abdominal de etiología desconocida, ¿no? Porque, como sabemos, un dolor en el epigastrio puede ser dado por un infarto del corazón, ¿no? A veces también puede presentar arritmia de tipo fibrilación auricular, y esto nos va a orientar, si el paciente viene con un dolor abdominal, de un abdomen agudo de origen vascular. En lo que respecta a las técnicas de imagen, siempre, en todo paciente, la radiología del abdomen es mandatoria, ¿no? Pero si uno piensa que puede tener un neumoperitoneal o un problema pulmonar, tiene una herida de tórax, ¿no? Posterior anterior, ¿no? O un abdomen simple de pie y en decúbito. La ecografía abdominal también es importante ahora, cada vez se usa con mayor frecuencia en las emergencias de los hospitales, está más a la mano, ¿no? Entonces, también nos ayuda a descartar ciertas patologías. Es importante descartar patologías de la vesícula biliar, ¿no? Y también se usa mucho a nivel de descartar patología a nivel de la pelvis. La tomografía computadora de abdomen también, bueno, es gold estándar, como dice, para traumatismo abdominal, ¿no? Para abdomen agudo, ¿no? La angiotomografía está indicada cuando se sospecha de una isquemia mesentérica, más que todo para confirmar el diagnóstico y para valorar las posibilidades terapéuticas. Mientras que las colangioresonancias nosotros lo usamos mucho, ¿no? Cuando vemos una patología biliar, más que todo de coleco y vías biliares. Entonces, en la radiología de tórax, siempre hay que pedir una placa de tórax anteroposterior y lateral, y esto nos va a permitir descartar las causas torácicas de dolor abdominal. Como digo, a veces puede ser neumonías basales, tanto izquierda como derecha, que nos pueden dar dolor abdominal. O cuando hay neumonía o derrame pleural o elevación de diafragma. Es importante también, ¿no?, de que estas radiologías de tórax son muy sensibles para detectar el neumoperitoneo, ¿no? En la radiología de abdomen, más que todo nos va a ayudar para diagnosticar un cuadro de abdomen agudo por obstrucción intestinal o por alguna perforación, ¿no? Normalmente va a aportar información acerca de niveles hidroaéreos y pared intestinal. Como vemos acá tenemos un bolo sigmoide, el famoso grano de café, ¿no? Acá tenemos un cuadro obstructivo con niveles hidroaéreos. La ecografía de abdomen superior, como le digo, cada vez se usa con mayor frecuencia en abdomen agudo para llegar a un diagnóstico. Como sabemos, la ecografía abdominal es rápida y lo bueno que no es invasiva y se puede realizar en la cabecera del enfermo, ¿no? O sea que no hay que trasladar al paciente a otro lugar. Dentro de las limitaciones que tiene la ecografía es que es difícil evaluar los órganos intraabdominales en las pacientes muy obesas, ¿no? O cuando hay mucho gas intraabdominal. Normalmente nos sirve, como digo, para valorar la vesícula biliar y la vía biliar intraestrepática, ¿no? Pero casi no detecta bien los cálculos del coledo, ¿no? Así como el hígado, riñones, páncreas e incluso el apéndice de cal, ¿no?, que en algunos hospitales también que tienen experiencia a veces pueden atacar una apendicitis. Los accesos y las colecciones intraabdominales se puede detectar fácilmente muchas veces con ecografía abdominal, ¿no? También se puede usar la ecografía pélvica, ya sea transvaginal, ¿no? Acá vamos a ver las estructuras y las alteraciones que puede haber a ese nivel. Se va a tener masas pélvicas, enfermedades inflamatorias, embarazo ectópico, síndrome de ovario poliquístico, etc. La tomografía abdominal, ¿no?, es ahora indispensable, ¿no?, más que todo en los pacientes que hay duda diagnóstica, para llegar a un diagnóstico definitivo. Como vemos, va a ofrecer una visión detallada de toda la anatomía del abdomen, va a incrementar el nivel de certeza diagnóstica, también nos va a ayudar a estrategias terapéuticas, ¿no? Como vemos, cuando uno hace una tomografía de páncreas, ¿no?, o los traumatismos abdominales con estabilidad hemodinámica, ¿no? Entonces, a veces nos ayuda qué debemos hacer. Lo único que tenemos que tener, que siempre, ¿no?, se debe hacer la tomografía en los pacientes siempre y cuando estén estables hemodinámicamente, ¿no?, porque se tienen que ser trasladados, ¿no?, hacia, hacia los ambientes de rayos X, ¿no? La laparoscopía diagnóstica
ahora cada vez se usa con mayor frecuencia en la emergencia, es de gran valor más que todo cuando hay duda diagnóstica, ¿no? Más que todo en mujeres, ¿no? Entonces a veces uno no puede distinguir una apendicitis de una salpingitis, de un quiste de ovario, ¿no? O una torsión de ovario, ¿no? Entonces nos ayuda mucho la cirugía laparoscópica diagnóstica. Como sabemos, la laparoscopia puede ser diagnóstica y terapéutica, ¿no? Así también como en colestitis aguda, perforación de úlcera péptica y nervio perforada, ¿no? Entonces, en estos casos nos puede ayudar la laparoscopia diagnóstica. Cuando uno tiene un paciente con abdomen agudo, tiene que instalarle un tratamiento, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es establecer el diagnóstico diferencial, ¿no? Entre si es un tratamiento que va a requerir es una patología de un abdomen agudo que va a requerir un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico de emergencia. Otra de las cosas que tenemos que tener presente, que en todo enfermo, ante la menor duda de indicación quirúrgica, siempre uno tiene que hacer una interconsulta al cirujano para que valore si debe ser operado o no el paciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un paciente que llega, ¿no? O un paciente que ha diagnosticado, ¿no? Que tiene un abdomen agudo quirúrgico. Lo primero que tenemos que hacer es tomar medidas necesarias para tener al paciente en las mejores condiciones posibles, mientras que determinamos el diagnóstico exacto y el tratamiento adecuado. Muchas veces no llegamos a un tratamiento adecuado, pero si vemos que es un paciente quirúrgico, tenemos que operar de todas maneras. Hay que determinar siempre y cuando que el paciente está hemodinámicamente estable o inestable. Como vemos, en raras ocasiones, el paciente puede tener una inestabilidad hemodinámica, ¿no? Que no nos va a permitir realizar las pruebas diagnósticas convencionales. Esto más que todo, vemos los traumatismos de abdomen grave, ¿no? Esto más que todo debido a problemas vasculares, ¿no? Porque aquí sí ya tenemos que recurrir sin demora a llevarlo a la sala de operaciones y operarlo. Si el paciente viene en condiciones inestables, lo primero que tenemos que hacer es hacer una reanimación inicial, ¿no? Esta debe ser urgente y agresiva y mayormente, ¿no? Lo hace, ¿no? Con evaluación del médico de cuidados intensivos. El objetivo de esta reanimación inicial debe ser conseguir que la presión venosa central esté entre 8 a 12 milímetros de mercurio, la presión arterial media igual o mayor a 65 milímetros de mercurio y una diuresis igual o mayor a 0,5 mililitros kilogramos hora. Para lo cual, para medir la presión venosa central, tenemos que colgar una vía venosa central, un Swan-Ganz, ¿no? Se debe también para medir la diuresis, una sonda vesical, y se debe hacer reanimación con fluidos, tanto cristaloides como coloides, de ser necesarios vasoactivos, ¿no? Que se pone por el catéter venoso central, ya sea noradrenalina o dopamina. Hay que tener en cuenta que si uno sospecha de origen, que es de origen infeccioso, ¿no? Uno puede instalar ya una antibiótico-terapia empírica, ¿no? Intravenosa, ¿no? Normalmente se da antibióticos de amplio espectro, pero siempre hay que tener en cuenta que tenemos que hacer un cultivo o un hemocultivo previo. En un paciente estable, ¿no? Lo que tenemos que hacer primero es tratar de llegar a un diagnóstico, ¿no? Definitivo y iniciar una terapéutica general, para lo cual al paciente tenemos que ponerle en NPO, nada por vía oral, canalizar una buena vía venosa periférica, administrar, ¿no? La fluoroterapia y reposición hidrotrolítica. Si sospechamos de que el cuadro es por alguna infección, tenemos que darle antibioterapia empírica, ¿no? Si el paciente está con una obstrucción intestinal, con distendido, náusea, vómito, hay una sonda nasogástrica. Y si está haciendo una retención urinaria o queremos monitorizar la diuresis, tenemos que poner una sonda vesical. Entonces, la actitud terapéutica, entonces, vamos a ver una prioridad de tratamiento de acuerdo al tipo de abdomen agudo, ¿no? Nosotros vamos a hacer una laparotomía inmediata, ¿no? En los casos que comprometen la vida o función en minutos, ¿no? Acá tenemos los pacientes que están inestables, más que todo por lesiones vasculares, ¿no? Una laparotomía o laparoscopía urgente, acá podemos hacer la cirugía en las primeras 2 horas de admisión, ¿no?
Acá vamos a ver los pacientes que está estable, pero con un diagnóstico quirúrgico establecido, pero que vemos que hay un deterioro progresivo. Mientras una laparoscopía o laparoscopía temprana, ¿no? Podemos hacer en paciente estable. La cirugía puede ser entre las 24 y 48 horas después que el paciente acude a emergencia. Y esto siempre y cuando el paciente se beneficie, ¿no? Con un manejo médico inicial. Entonces, dentro de los criterios de tratamiento quirúrgico tenemos que un paciente tiene que ser operado de todas maneras si tiene una peritonitis localizada o difusa, ¿no? Debido a una apendicitis aguda, hernia estrangulada, etc. Una progresión de una víscera hueca, ¿no? Con existencia de un nemoperitoneo. Si tenemos un paciente que tiene un nemoperitoneo, una placa de abdomen simple o placa de tórax de un nemoperitoneo, tiene que ser operado de todas maneras. O una obstrucción intestinal completa, ¿no? Entonces, hay ya problemas, ¿no? De que ya no pasa nada, entonces puede haber problemas isquémicos, entonces tiene que ser operado de emergencia. Pueden requerir tratamiento quirúrgico, algunas colitis agudas, ¿no? Diverticulitis aguda, pancreatitis aguda, megacolon tóxico, ¿no? Muchos de los pacientes con colitis aguda que llegan por emergencia, normalmente no se operan, se empieza el cuadro, después de una que pasa el cuadro, no se operan, ¿no? Normalmente se operan cuando tienen una colangitis agregada, ¿no? Entonces, el tratamiento del abdomen agudo quirúrgico es una vez indicable la intervención quirúrgica, siempre a todo paciente que se va a operar, ¿no? De un abdomen agudo, siempre hay que dar antibiótico profiláctico, ¿no? Una dosis o máximo 24 horas. Normalmente la técnica quirúrgica se va a ajustar a la causa específica del abdomen, ¿no? Entonces, si no tenemos una apendicitis, podemos hacer una apendicectomía laparoscópica, o podemos hacer una incisión de McBurn, Rocky Davis, etcétera. Si es de vesícula, haremos también laparoscópica, o también haremos una incisión de Cochan, etcétera, y así, ¿no? De acuerdo a la patología que vamos a operar. El abordaje quirúrgico, como le digo, puede ser por vía laparotómica o laparoscópica, y va a depender fundamentalmente más que todo de la experiencia del cirujano. Cada vez los cirujanos tienen más experiencia en cirugía laparoscópica y ya están haciendo mayormente laparoscópica, ¿no? Como vemos, hace ya varios años en el hospital militar, ahí todas las apéndices lo hacen con cirugía laparoscópica, ¿no? Y como le digo, esto depende de la disponibilidad del centro hospitalario, también el equipo de laparoscopia. Hay que tener otras cosas que tener en cuenta, que el abordaje laparoscópico está contraindicado en un paciente que se encuentra inestable, ¿no? Siempre el paciente estable se puede operar con cirugía laparoscópica. Cuando está inestable, tiene que ser una laparotomía. Acá tenemos un algoritmo de diagnóstico terapéutico de abdomen agudo, ¿no? Hay pacientes que llegan a un centro de salud, ¿no? Con dolor abdominal. El médico lo diagnostica con un dolor abdominal, con un abdomen agudo. Entonces, estos pacientes tienen que ser transferidos al hospital, ¿no? Donde les puede dar un tratamiento de un diagnóstico definitivo, ¿no? Si el paciente viene estable, el médico, ¿no? Le va a hacer todos los exámenes, va a haber una buena anamnesis de exploración, examen de laboratorio, electrocardiograma, exámenes de imágenes, de ecografía abdominal, TAC, ¿no? Todo hasta llegar a un diagnóstico. Si el paciente vemos que no es quirúrgico, no es un abdomen agudo, se va de alta hospitalaria. Pero si hay dudas, se pone en observación al paciente, ¿no? Se le da un tratamiento médico, le ponen NPO, se reponen los líquidos, antibióticos, terapia empírica, analgésico, ¿no? Y es evaluado cada 2 o 4 horas. Se sugiere que sea por el mismo médico, ¿no? Si hay mejoría, se puede dar de alta, y si no hay mejoría, tiene que ir al tratamiento quirúrgico. Pero si el paciente viene en forma inestable, tenemos que tratar de reanimarlo, una reanimación, y si se reanima, se estabiliza, entonces hace todos los exámenes anteriormente mencionados, pero si no, tiene que ir a cirugía de emergencia. Normalmente, cuando el paciente inestable, tiene que ser operado con cirugía abierta, una laparotomía. Mientras si el paciente está estable, puede ser por la laparotomía o laparoscopía. No sé si tienen alguna pregunta. De abdomen agudo. Como vemos, el abdomen agudo es causado por múltiples, ¿no? Patologías, ¿no? Pero como le digo, de entre las causas más frecuentes tenemos la apendicitis, ¿no?
pero puede ser por múltiples factores, ¿no? En emergencia tenemos por, sí, por trauma abdominal, tenemos por obstrucción intestinal. No sé si tienen alguna pregunta o quieren agregar algo. Ya, ya. Entonces, entonces ya nos veremos la próxima. Entonces, gracias. Hasta luego. Ya, hasta luego.